Ya. Ok. Ya. Buenos días, ¿cómo están, señores estudiantes? Hoy día jueves 17 de junio corresponde la clase con el paralelo 3.1, ¿no? 3.1. Bueno, ayer habíamos ya empezado a ver la unidad 2, que corresponde a la parte introductoria a las cuentas nacionales. Ya les había indicado todo lo que es el origen, la definición, los objetivos, las finalidades de lo que son las cuentas nacionales, así como también cuáles son las principales funciones dentro de un sistema económico, ¿ya? Entonces, partiendo de lo último que decía, cuáles eran las funciones del sistema económico, decía que son, pues, la de producir, consumir, acumular, distribuir y redistribuir los ingresos y la riqueza de un país, ¿no? Ya había indicado esa función a qué sujeto económico le corresponde, ¿ya? Para introducirnos decía pues que las empresas son las que producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas, que la función consumo corresponde a las personas, dado que somos entes consumidores y prestamos servicios para generar esos bienes y esos servicios que las empresas producen. La función de acumulación es una función también de las empresas, recuerden, porque las empresas son las que van a acumular bienes y son aquellas que compran y venden activos fijos, ya nuevos, para el proceso productivo. Y había señalado que dentro de la acumulación pues hay dos componentes, lo que es la formación bruta de capital fijo y la acumulación de stock. Siendo la formación bruta de capital fijo, decía la compra-venta de activos fijos nuevos. Y la acumulación de stock, que comprende aquella producción que fue generada por las empresas, pero que no fue vendida, ¿no es cierto? Y que se asume entonces que esa producción, recuerden, queda en poder de las empresas, siendo entonces considerado aquella producción como una inversión efectiva, que es una inversión realizada por las empresas, ¿ya? Y la última función, que es la de distribuir y redistribuir los recursos, que es una función del Estado. A través de los distintos organismos públicos o administraciones públicas, el Estado se encarga de redistribuir esos ingresos o esos factores, digamos, bienes que tiene el Estado. Bueno, para entrar ahora a lo que corresponde al tema de hoy, vamos a asimismo a ver algunos conceptos, las bases teóricas para ver lo que se tratan de los esquemas contables, ¿ya? Entonces, vamos a entrar asimismo a ver varias definiciones y conceptos para ya en la siguiente clase, pues entrar a los esquemas contables que ya les había mencionado, son 3 los que vamos a estudiar en este proceso o en este ciclo que estamos viendo. Empezaremos recordando qué son las cuentas nacionales. A ver, alguien que me quiera decir qué son las cuentas nacionales, que ya lo vimos. A ver si Aldaz. Señorita Aldaz, ¿qué son las cuentas nacionales? Prende su micrófono. Prende el micrófono, por favor. Alguien que quiera hablar, por favor, si no, está buscando, ¿no es cierto, señorita Aldaz? Buscando lo que vimos ayer. Buenos días, dígame. ¿Qué son las cuentas nacionales? Dígame. Señorita Aldaz, Ibáñez, Allison. ¿No recuerda? No, no me acuerdo. Si ahorita les tomo una lección escrita, supuestamente nadie sabe nada, entonces se olvidaron lo que oyeron ayer. Señor Salazar Vivar, ¿qué son las cuentas nacionales? ¿Qué estudia la contabilidad social? Ni siquiera han revisado la clase que les subí ayer mismo. ¿Quién quiere decir el concepto? Ayer me parece que era a mí cuando le estaba fallando bastante el internet. ¿Cómo? No sé si fue ayer, me parece que fue ayer cuando le estaba fallando el internet bastante. O sea que se le escuchaba entrecortado a veces. No le escuché bien.
¿Alguien más que quiera decir, por favor, qué son las cuentas nacionales? Tienen en el aula, tienen allí el texto, tienen todo. Las Bueno, cuentas nadie. nacionales, ¿Cómo? las cuentas nacionales registran la actividad económica sucedida dentro de un país. La contabilidad social es una técnica que se encarga de registrar las transacciones comerciales que se suscitan entre los agentes económicos. ¿Quién está leyendo que no me lee ni siquiera bien? ¿Quién es? Sayeri. ¿De dónde lee eso, por favor? ¿De dónde sacó esa definición? ¿Del Google? No, la síntesis que yo ayer copié. ¿Cómo? ¿De dónde? La síntesis que ayer copié de su clase, Miss. No estoy googleando ni nada por el estilo. No, yo no es lo que usted dijo, no sé de dónde me inventó, porque... Ajá. Bueno, por favor les pido que revisen las clases. Yo voy a tomar lecciones de las clases y del libro. Todo tienen allí ustedes. Bueno, en todo caso vamos a partir recordándoles la definición de las cuentas nacionales. Recuerden que habíamos dicho, es un registro contable, es una técnica contable de las transacciones realizadas entre los distintos sectores de la economía, a través de la cual, ¿no es cierto?, se puede observar una perspectiva global del sistema económico. Yo puedo irles dando de otra forma también la misma definición, agregando algún término más. Pues en todo caso es necesario destacar que para el análisis y la comprensión de los esquemas que vamos a estudiar en las cuentas nacionales, es necesario pues recordar qué es el registro de los hechos económicos. Hechos económicos, ya les había dicho que es un hecho económico, es una transacción que se va a realizar entre un agente económico y otro agente económico. Es decir, entre agentes o sujetos económicos, como también se les denomina, ¿ya? Y que allí nosotros vamos a entrar ya a lo que se conoce como una transacción. Acuérdense que una operación es una actividad que se realiza entre dos agentes económicos, ya hablando en términos económicos. Porque una transacción de manera general es algo que usted acuerda con otra persona. Va a transar algo, una transacción. Pero ya en términos económicos, vamos a decir pues que una transacción económica representa, ¿no es cierto? Hay varias definiciones que podemos hablar sobre lo que es una transacción. Pero ya para los términos económicos y lo que ya hemos dicho cuáles son las finalidades de las cuentas nacionales, pues el concepto de transacción asume una gran amplitud, puesto que la definición abarca no solamente transacciones efectivas, o sea, aquellas como la compra, venta de bienes, o aquellas transacciones unilaterales conocidas como transferencias, que ya les mencioné, en donde solo participan, recuerden que en una transacción real o una transacción efectiva van a participar siempre dos agentes o dos sujetos económicos en una transacción. En las transacciones llamadas reales o efectivas, porque ya vamos a ver, van a participar siempre dos agentes económicos. Uno que va a ser un sujeto activo y el otro que será un sujeto pasivo, ¿no? Mientras que en unas transacciones donde solo decimos que son aquellas transacciones unilaterales, recuerdan, habíamos dicho que hay un agente activo y un agente, digamos, que no devuelve esa transacción. ¿Por qué? Porque se está dando un valor a aquellas personas que se hicieron acreedores a recibir un valor, como en el caso de la jubilación o las donaciones. Entonces, como definición para lo que es una transacción económica, se entiende que es aquella operación, una transacción, es aquella operación mediante la cual se trasladan los denominados sujetos u objetos económicos de una entidad a otra entidad, ¿ya? O entre sí, en una misma entidad. A ver, por ejemplo, yo vendo algo, una empresa me vende algo, me está vendiendo un bien. Ese traslado de ese bien hacia una persona, por ejemplo, es una transacción económica. Decía, es el traslado de un objeto económico de un sujeto económico a otro sujeto económico. Ya dijimos que cuáles son los sujetos económicos. Dijimos las empresas o sociedades son los sujetos económicos, las personas o familias, ¿no es cierto?
el gobierno o Estado, ya a través de sus distintas instituciones públicas, y el sector público o el sector externo, o llamado también resto del mundo. Esos son los sujetos económicos. Entonces, para seguir con lo que estamos que ver en este capítulo, en este tema, partido de la definición de lo que es una transacción económica. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho? Es una operación mediante la cual se trasladan los denominados objetos económicos de una entidad a otra entidad, o de un sujeto económico a otro sujeto económico, o en una misma entidad o dentro de una misma cuenta o un mismo sujeto económico. Ya vamos a ver entonces de qué se tratan estas transacciones, ¿ya? Y vamos a ver como un tema la clasificación de las transacciones. Pues las transacciones se van a clasificar o se van a dividir, ¿no es cierto?, dependiendo de varios aspectos. Dependiendo de la naturaleza de las transacciones, pueden ser que una transacción por el objeto sobre el cual recae. Esa es por la naturaleza que origina esa transacción, por el objeto sobre el cual recae. 2, por los agentes que participan o que intervienen en esa transacción. Entonces estamos hablando de que hay una relación de un agente económico con otro agente económico, ¿no es cierto? Es una clasificación la que está dictando. Sí, ya les dije, la clasificación de las transacciones. Dependiendo de la naturaleza de las transacciones, recuerden, se van a clasificar en lo siguiente. 1, por el objeto sobre el cual recaen esas transacciones, llámense, o sea, por qué se originó una transacción. 2, por los agentes que participan o que intervienen en esa transacción, ¿ya? 3, por las actividades o funciones económicas que participan o a las que asiste esa transacción. Entonces, miren, hay 3 formas como se van a clasificar o por las que se clasifican las transacciones. Entonces, vamos a ver que atendiendo a la naturaleza por la cual se originan, es decir, sobre el cual va a recaer el objeto, ¿no es cierto? Estas transacciones se clasifican en real y financiera. Real y financiera. ¿Cuándo es una transacción una operación? ¿Cuándo se la denomina real? Es aquella cuando se genera un bien o un servicio. Es una transacción real, la generación de un bien o un servicio. Y se denomina financiera cuando esta es motivada o es simplemente donde se realiza un pago, ¿no es cierto?, un valor en dinero, o se entrega un título de propiedad o cualquier objeto de orden financiero. Entonces, recuerden que se clasifican en real y financiera. La operación que se genera porque se entrega un bien o un servicio es una operación real. Y por el pago, ¿no es cierto?, de ese bien o servicio, se genera un flujo o una transacción financiera. La segunda que les había mencionado que tiene que ver con la relación con otra transacción, es decir, yo les había mencionado por los agentes que participan o que intervienen en la transacción. Entonces, por esa relación entre los que participan, las transacciones se clasifican en bilaterales y unilaterales. Cuando una transacción es bilateral, se dice que son bilaterales las transacciones en donde participan 2 entidades y se va a dar un flujo real y un flujo financiero entre ellas. Entonces, básicamente sucede esta transacción real cuando se entregan o se dan factores productivos y a cambio se recibe dinero. ¿Quiénes nos dan esos bienes? La empresa nos da bienes, ¿no es cierto? Produce bienes y a su vez nos entrega a las personas para satisfacer las necesidades. Recuerden ya cuando hablábamos de cada una de los sujetos económicos y dentro del sistema económico, cuál es la función de cada una de ellas. Entonces, cuando se genera un bien y se entrega, ¿no es cierto?, un objeto económico, las personas a su vez debemos entregar un valor monetario o un flujo monetario a cambio de lo que se ha recibido.
Entonces, estas transacciones también se las pueden clasificar de la siguiente manera. En real, ¿cuándo va a ser una transacción real? Por ejemplo, ¿quién me dice? ¿Cuándo una transacción puedo decir que se llama real? ¿Quién quiere señalar eso? ¿Cuándo una transacción será real? En el intercambio de un bien por otro. ¿Cuándo? El intercambio de un bien por otro. Ya, o sea, eso tiene un nombre. Un trueque, Miss. Cuando se da un trueque, eso allí es una transacción real. Un trueque, pero ¿de qué cosas? A ver, complete la definición. ¿Quién dijo trueque? Trueque de mercancías. ¿Ya? Claro, un bien entrego por otro bien, ¿no es cierto? Entonces, eso es un trueque. Entonces, la entrega de un bien por otro bien es una transacción real llamada trueque. Otra transacción puede ser aquella considerada real financiera. ¿Cuándo va a ser una transacción real financiera? Un ejemplo de una transacción real financiera sería ¿cuál? Una compra. ¿Cuál? Compra cuando recibimos un bien o servicio y cancelamos un valor monetario. Ya, correcto. O sea, la venta de un bien, ¿no es cierto? Nosotros recibimos un bien o un servicio que vendría a ser la venta por parte de las empresas, ¿ya? Esa venta de un bien o un servicio por parte de la empresa a las personas, por ejemplo, a su vez nosotros pagamos por ese bien, ¿no es cierto? Allí se genera una transacción real financiera. Se está dando una transacción entre dos sujetos activos, porque los dos somos sujetos activos, tanto las empresas como las personas en este caso que estamos recibiendo el bien. Y hay una transacción que se llama, o sea, la puede considerar financiera. ¿Cuál sería esa transacción financiera? Por ejemplo, ¿cuándo habrá una transacción de ese tipo? Intercambio de divisas. Ya, a ver, más exacto, tiene un nombre. No tanto intercambio, sino... No intercambio porque es que usted le da dólares y el otro le da que euros. No, eso no es una real financiera, financiera. ¿Cuál sería una transacción financiera? Está cerca quien me dijo de algo de divisas. ¿No? Es la venta de acciones, las ventas de bonos, que son, usted entrega bonos y a su vez le entregan dinero en efectivo, ¿no es cierto? Eso es, los bonos son activos financieros, ¿ya? Que usted está vendiendo y a cambio recibe dinero, recibe efectivo. Por lo tanto, esa es una transacción financiera. Entonces, miren, dentro de las transacciones que las hemos llamado bilaterales, hay tres tipos de transacciones que se pueden dar bilaterales. En la que se conoce como el trueque, la real financiera y la financiera. Dentro del otro grupo llamado las transacciones unilaterales, que ya había indicado que la clasificación, dependiendo de los que participan en esa transacción, ¿no es cierto? Estas transacciones se pueden llamar o se denominan bilaterales o unilaterales. Entonces, ¿cuándo se denominan unilaterales? Aquellas transacciones unilaterales son aquellas generadas por las transferencias, es decir, donde se realiza entre entidades, siempre van a haber dos sujetos o dos entidades que se va a realizar en este caso una transacción. Pero aquí está la diferencia con las anteriores. En este caso, hay un agente activo, por ejemplo, quien entrega transferencias por conceptos de jubilaciones, Montepío, becas, ¿no es cierto? Entrega el gobierno. El gobierno va a ser el sujeto activo que va a entregar esas transferencias, ¿ya? Pero quien recibe, simplemente recibe, pero no está dando nada a cambio, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay una correspondencia en estas transacciones. Simplemente el gobierno entrega la transferencia y el jubilado recibe.
Ya él no está prestando servicios, ya no es parte del proceso productivo, ya es un ente pasivo, ¿ya? Entonces, observemos que también hay dos agentes económicos, pero el uno es activo y el otro es pasivo en estas transacciones llamadas unilaterales. ¿Está claro? Entonces, miren, siempre habrán dos agentes económicos, ¿ya? Dependiendo entonces del tipo de transacción. El otro grupo de transacciones que le había mencionado son aquellas por las actividades que la asisten, o sea, donde participan. Y podemos decir entonces que, considerando las transacciones que ya hemos mencionado, pues hay transacciones que tienen una expresión monetaria, es decir, a cambio de entregar un bien reciben un flujo monetario, ¿no es cierto? Y esa es una transacción que se la conoce como real y también va a ser una transacción llamada efectiva, porque es una transacción que se está realizando entre dos agentes o sujetos económicos activos. Entonces, una transacción efectiva, por ejemplo, va a ser aquella, decía, donde participan dos agentes económicos activos y es, por ejemplo, la venta de un bien de consumo. ¿Quién realiza? Lo realizan las empresas. ¿A quiénes? A las unidades familiares, es decir, a las personas. Aquí entonces intervienen por la compra o en este caso la venta por parte de las empresas y la compra por parte de las personas, están participando dos agentes activos, ¿ya? Y esa transacción que se llama real también se llama efectiva. Entonces podemos observar que esta transacción de la venta de un bien de consumo puede ser real, o mejor dicho, es real, bilateral y también es efectiva. Tiene las tres características, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es aquella que se está dando entre dos sujetos o activos, dos sujetos activos, ¿ya? Llámense empresas y llámense personas. Y el otro grupo dentro de estas transacciones, este tercer grupo, o las actividades que la asisten, son aquellas transacciones conocidas como las transacciones imputadas. Estas transacciones conocidas como imputadas son aquellas que se van a registrar en doble transacción. Entonces, ¿qué significa? Aquí van a haber dos transacciones. Es decir, ese valor que vamos a tener se lo debe registrar 4 veces. Porque recordemos que cada transacción se registra por partida doble, es decir, uno que recibe y el otro que entrega, ¿no es cierto? Por ejemplo, la empresa le entrega a usted un bien y a su vez, por ese bien usted está entregando un valor monetario, ¿ya? Ahí hay esa correspondencia. Pero en las transacciones imputadas, que les decía, ¿por qué se va a registrar en doble transacción? Porque aquí precisamente en estas transacciones lo que se trata es de registrar aquella producción que no es vendida en el mercado, o sea, que no es llevada al mercado, que es vendida en el lugar donde fue generada esa producción. Esto se da generalmente en el sector agrícola, en el sector industrial, en donde hay personas que reciben como parte de su trabajo, ¿no es cierto? Van a recibir esos bienes que se producen en esa empresa, ya sea una empresa agrícola o una empresa industrial. Entonces, esas transacciones que se denominan imputadas tienen como fin, primero, registrar aquella producción que no es llevada al mercado, aquella producción que es generada en esa empresa, pero que no es vendida en el mercado, sino que es consumido en el lugar donde ha sido vendido. Por ejemplo, el pago de sueldos y salarios en especies. Me dicen si se escucha bien, porque me salió un mensajito acá. ¿Se escucha? No se le escuchó. ¿Puede repetir lo que dijo el último? Ya. Aquellas transacciones imputadas, repito, recuerden que les había dicho, se registra en doble transacción, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen como objetivo registrar aquella producción que es generada en una empresa agrícola o industrial, ¿ya? Pero cuya producción no es vendida en el mercado, o sea, no es vendida, sino que es consumida
en el lugar donde ha sido generada esa producción. Y les decía, es el caso de las empresas agrícolas o industriales. Entonces, el pago de sueldos y salarios en especies. ¿Por qué dicen especies? Porque es con aquellos bienes producidos por esas empresas. Donde está usted prestando servicio, por ejemplo, usted parte de su sueldo lo recibe con esos bienes que produce la empresa. Entonces, allí el pago de sueldos por ese trabajo realizado lo están haciendo con parte de la producción que genera esa empresa. Ustedes han visto, por ejemplo, en los comisariatos, las quincenas o fin de mes, que los empleados pues compran sus bienes, ¿no es cierto? Pero no es que les están regalando. Los bienes que ellos están allí comprando, porque es una forma de decirlo, es lo que les van a descontar de su trabajo. Por lo tanto, eso es un pago de sueldos y salarios en especies. Aquellos valores que en los comisariatos, por ejemplo, los empleados pues compran, ¿no? Para consumir en su casa, con su familia. Son bienes de consumo. Pero esos bienes son descontados, son cobrados con su sueldo. Entonces, ese es un pago de sueldos y salarios en especies, ¿ya? Entonces, un tipo de transacción llamada imputada es precisamente ese tipo de transacciones, o el consumo que hace en el sector agrícola un trabajador, por ejemplo, consume algo de lo que se produce en eso. O en una industria, por ejemplo, una apiladora, es una industria, ¿no es cierto? El arroz, dice, me descuenta de mi sueldo un quintal de arroz. Le están pagando con esos bienes que produce esa empresa, en este caso, con arroz, ¿ya? Que va a ser descontado de su sueldo. Entonces, el arroz viene a ser, en este caso, en especies, el pago pagado de los sueldos en especies. No sé si me explico esta parte. Quiero que quede claro, por favor, porque en estas transacciones, recuerden que se van a registrar en doble transacción. ¿Cómo vamos a hacer el registro de las transacciones? Voy a explicar esta para que quede claro. Les ponía el caso del pago de sueldos en especies. Miren, ahí estamos viendo pago de sueldos y salarios. Si dijera solamente pago de sueldos y salarios, esa es una transacción. ¿Quién le va a pagar? Le va a pagar las empresas. ¿A quiénes? A las personas. Esa ya es una transacción real financiera, ¿ya? Y luego me dice en especies. Entonces, tengo que registrar esa otra transacción que allí aparece. Porque recuerden que se trata es de registrar aquella producción que no es llevada al mercado. Entonces, ¿cómo vamos a medir la producción generada en la economía? Hay que registrar aquella producción generada, por decir, por una apiladora o por cualquier industria, ¿no? Que nos está vendiendo, porque nos están cobrando de nuestro sueldo. Entonces, la otra transacción, ya la una dijimos pago de sueldos y salarios, ¿no es cierto? Esa sería una transacción. La otra sería la venta que le están haciendo de ese bien. ¿Cómo lo vamos a registrar? Entonces, ¿quién me va a vender? Las empresas venden esos bienes. No me están regalando, me están vendiendo porque me están descontando de mi sueldo. Entonces, la empresa le vende ese bien y las personas tenemos que a su vez que pagar ese valor. Entonces, en cuentas nacionales vamos a registrar la venta para uno y la compra que está haciendo en este caso las personas de esos bienes. Entonces, miren, se producen dos transacciones en donde en cada una van a ver, ¿no es cierto?, el registro doble, por partida doble. No sé si está claro, por favor, esto de las transacciones imputadas. También dentro de esas transacciones imputadas está el autoconsumo. Es decir, yo soy dueño de una apiladora, consumo lo que yo produzco. Eso es el autoconsumo, consumo lo que yo estoy produciendo. Por lo tanto, también allí se la debe registrar esa transacción en doble transacción, ¿ya? Porque hay que registrar esa producción que está siendo, en este caso, consumida por el dueño, pero como es parte de la producción, yo tengo mi sueldo, igual tengo que descontar como parte de mi sueldo eso que estoy yo consumiendo, la producción generada por mi empresa.
Igual que el pago de sueldos y salarios, se registra aquello del autoconsumo agrícola, ¿no? O autoconsumo industrial, ¿ya? Entonces, estas transacciones imputadas tienen esa diferencia con respecto a las otras transacciones, ¿ya? En donde estas son las que vamos a registrar en doble transacción. Miren que les recalco, doble transacción. Son dos transacciones que significa que va a aparecer ese valor 4 veces. Porque en una transacción aparece 2 veces, el que paga y el que recibe. Y en la doble transacción se hace lo mismo porque se van a dar 2 transacciones, ¿ya? Por favor, si algo no está claro, me preguntan. ¿No? ¿Está claro? Yo no lo tengo claro, Miss. ¿Cómo es que hay 4 transacciones? ¿Qué? Porque el trabajador produce y luego lo compra. A ver, una transacción normal, cualquier transacción normal, ¿no? Por decirle, la venta de un bien que le hace una empresa, le hace a las personas. Recuerden ya las funciones, que las empresas producen para vender esos bienes, para satisfacer las necesidades. ¿Quiénes somos consumidores? Las personas. Las personas vamos a comprar esos bienes que producen las empresas. Entonces, la venta de un bien la hace la empresa, ¿no es cierto? Ya cuando registremos, vamos a observar que en las cuentas nacionales se van a registrar son los flujos monetarios que recibe tal o cual cuenta o entidad por esa transacción real que se está dando. La transacción real es la producción, la venta del bien. La transacción financiera es el pago por ese bien. Otra transacción real es la prestación de servicios que hacemos las personas para generar un bien, ¿no? Por esa prestación de servicios, o sea, pues yo trabajo en una empresa, me pagan. Entonces, la transacción real es la prestación de servicios. La transacción financiera es el pago por esa prestación de servicios. Entonces, ustedes ahí observan que se va a registrar 2 veces el valor. Para uno, que es el que está recibiendo el valor monetario, y para otro, que está entregando el valor monetario o financiero por la transacción real que se generó. Hasta ahí no sé si está claro. Ya le comprendí, Miss. Ya, a ver, entonces... Que no entendía cuál era el principio. Ya, esa es una transacción. Esas son las transacciones normales. Pero ya en las imputadas yo les decía que se registra en doble transacción. Es decir, hay 2 transacciones. La una va a ser la venta de bienes, que es una transacción real, y la otra va a ser, ¿qué cosa? El pago de sueldos y salarios. ¿Por qué? Por la prestación de servicios, ¿ya? Porque cuando usted trabaja en cualquier empresa, le ponía el ejemplo del comisariato, no es que le regalan aquellos bienes que usted coge y coge y coge, sino que le hacen firmar un vale y al final pues le van a descontar de su sueldo, de su trabajo. Entonces, allí esas transacciones deben aparecer 4 veces registradas. Esto es la teoría, luego en la práctica ya lo van a ver mejor, pero les explico que en estas transacciones llamadas imputadas se las debe registrar en doble transacción, ¿ya? Les recalco esto porque en el texto hay ahí una pequeña contradicción en una parte y después más adelante les aclaran que es en doble transacción. Por eso yo les recalco y les repito que las imputadas, las transacciones imputadas, se registran en doble transacción. ¿Está claro, por favor? No me van a decir, en el libro dice, ya les estoy aclarando que allí sí hay un pequeño error, pero es doble transacción, por favor, ¿ya? Bueno, entonces ya indicando la clasificación de las transacciones que les he mencionado, entonces podemos ya señalar que todas esas transacciones van a estar agrupadas en lo que yo ya les había mencionado, las cuentas. ¿Cuáles son las cuentas? Les habían dicho, es una cuenta T en donde vamos a registrar todas aquellas operaciones que van a realizar los diferentes agentes económicos. Entonces, en una cuenta llamada empresas, llamada personas, allí va a aparecer todas las operaciones que realizaron las empresas, en otra cuenta llamada personas, las que realizaron las personas, en otra la que realiza el gobierno. Entonces, cada cuenta tendrá su nombre. En donde, repito, en estas cuentas, que son esquemas contables que nos permiten registrar, ¿no es cierto? Les había dicho
todas aquellas operaciones. Estas cuentas nos permiten registrar todas aquellas operaciones que se dan, ya sea por producción de bienes, ya sea por ingreso, por el gasto, por consumo, por acumulación, por cualquier concepto. Ahí tendríamos que identificar en dónde se deben registrar cada una de esas transacciones o de esas operaciones. ¿En qué cuenta va a ir, por ejemplo, la venta de un bien? Para esto debemos saber quién es el que vende. ¿Quién vende? El que produce, ¿no es cierto? Entonces las empresas van a vender esos bienes. ¿Quién va a comprar? Las personas. Entonces ahí tenemos que registrar para un agente o un ente activo, en este caso las empresas, para ellos va a ser un ingreso de divisas o de dinero, mientras que para las personas será una salida de dinero por la compra de esos bienes. Miren que en la contabilidad social, yo les había dicho, es diferente a la contabilidad general. A lo mejor ahí hay algunos contadores, ¿no es cierto? O alguien que estudió pues en cuanto a SPA y aprendió los registros contables. Entonces yo les indico que es todo lo contrario a lo que se aprende en la contabilidad general, es diferente a lo que nosotros estudiamos en las cuentas nacionales o contabilidad social o nacional. Entonces nosotros, repito, en las cuentas se registran las operaciones, todas las operaciones que realizan los distintos agentes económicos. Y estas cuentas, ¿no es cierto?, nos van a permitir determinar, recuerden, los saldos de cada uno de ellos, es decir, de cada uno de los agentes o entidades o sujetos económicos. En donde yo les había dicho ya anteriormente que puede registrar un ahorro o un desahorro. Cada cuenta, pues, al término del registro de las transacciones, vamos a observar que tienen o ahorro o desahorro. No vamos a hablar acá que ha habido ganancia o pérdida. No se trata de medir eso. Se trata de medir la actividad económica del país a través de los distintos agregados macroeconómicos. En este caso, ya más adelante vamos a ir observando que vamos a llegar a determinar cuáles son los componentes del PIB, ¿ya? Y para esto nos sirven estos esquemas contables. Por lo tanto, todas las actividades que se realizan en una economía, recuerden, son aquellas que se van a describir en aquellos esquemas, van a presentarse en aquellos esquemas llamado una cuenta T o llamado simplemente una matriz, que también vamos a ver es la forma de registrar las transacciones, ¿ya? En donde nos permiten describir esas operaciones económicas que han realizado cada uno de los sujetos o agentes económicos. Eso es lo que tendría que indicar respecto a cómo o qué es lo que registran las cuentas. Ya había señalado también que es un periodo. El periodo se refiere al tiempo, ¿no es cierto? Al tiempo de análisis que se determine para el cálculo de cualquier variable, ¿no es cierto? Entonces, es importante señalar el periodo cuando analicemos cifras, ¿ya? Y el espacio, en cambio, indica el país, el lugar en donde se va o donde se realizan este sistema o estas operaciones que constituyen el sistema de cuentas nacionales, ¿ya? Bueno, para recordar y ampliar un poquito más respecto a los sujetos económicos, nosotros ya mencionamos cuáles eran las funciones del sistema económico y quién las realizaba, ¿no es cierto? Ya señalé cuáles eran las 4 funciones y cuál era la función, esa función producción de quién era, cuál era la característica de cada una de esas funciones. Entonces, voy a ampliar algo sobre los sujetos del sistema económico, conocidos también como agentes económicos. Pueden poner como un título por allí, entidades o sujetos del sistema o agentes económicos. ¿Ya? Para ir ya avanzando y llegar después a lo que se conoce como ya el registro o los esquemas contables. A ver, ¿qué son los sujetos económicos? Son aquellos en los que van a participar, ¿no es cierto? O entre los cuales se realiza una actividad económica. Entonces, entre un sujeto y otro sujeto económico se realiza una transacción, se realiza una operación, ¿no es cierto?
Ya habíamos dicho la venta de bienes, la prestación de servicios, y vamos a ir viendo adelante, más adelante otras transacciones. Ya. Por lo tanto, los agentes económicos son aquellos entre los cuales se realiza una actividad económica, ¿ya? Para identificar. Estos agentes económicos son aquellos que participan en las transacciones económicas, ¿ya? Ya he dicho que en una transacción van a haber dos sujetos económicos. Entonces, estos agentes o sujetos económicos son aquellos que participan en las transacciones, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo se van a clasificar estos sujetos económicos? O llamados también agentes económicos. Entonces, tenemos nosotros que según la naturaleza, por naturaleza institucional, como lo clasifican los libros, los agentes económicos son, en primer lugar, tenemos a las empresas. ¿Qué son las empresas? Recuerden que ya había mencionado, son los entes productores. En las empresas nosotros vamos a considerar tanto públicas como privadas, ¿ya? Cuando ya registremos las transacciones y veamos todos los esquemas contables, solo va a haber una cuenta llamada empresas en donde va a aparecer todas las empresas públicas, privadas, semipúblicas, instituciones jurídicas, ¿no es cierto?, que se dedican a producir bienes y servicios y que son destinados a la venta, son destinados al mercado, con niveles de precios, por supuesto, por arriba de lo que representan sus costos de producción. Porque las empresas producen, pues no van a vender a lo que les está costando, ¿no es cierto? Ellos ponen su margen de ganancia pues para vender y poner el precio del bien. Por lo tanto, las empresas son aquellas pues que nos venden o que se dedican a producir bienes y servicios y que son destinados a la venta, ¿ya? Con precios que van a estar por sobre a los costos de producción. Entonces vamos a observar que las transacciones que las empresas realizan, pues, se las van a ir registrando, recuerden, dependiendo de la naturaleza, ya como les había señalado, de las transacciones. Entonces vamos a ver que las empresas, pues, había dicho, pueden ser ya de todo tipo, privadas, públicas, semipúblicas, o sea, mixtas, ¿ya? Aquellas instituciones o firmas de personas jurídicas, todas aquellas instituciones, sabemos que en el Ecuador, pues, hay varios tipos de empresas, ¿no es cierto? O de empresas o sociedades llamadas anónimas, de responsabilidad limitada, todo aquel tipo de empresas, todas aquellas van registradas en una sola cuenta que se va a llamar empresas. ¿Ya? Ese es un primer sujeto o agente económico. El segundo agente económico comprende las familias o personas, como también se las conocen, e instituciones privadas sin fines de lucro. A ver, en esta segunda parte, las personas o también en textos dicen hogares, familias, es lo mismo. Personas, familias, hogares, es lo mismo. Y aquellas instituciones que no tienen fines de lucro. Aquellas instituciones que no tienen fines de lucro, pues son aquellas, recuerden que decía, otorgan servicios a bajo costo. Por lo tanto, aquí en esta cuenta que se va a llamar así, personas o familias, instituciones privadas sin fines de lucro, ahí van a estar tanto las personas como estas instituciones. Entonces van a incluir a aquellas personas que viven en un país, ¿no es cierto?, como también a aquellas instituciones que mantienen autonomía propia y que generan servicios, ¿ya?, y que son repartidos a la colectividad o los venden, pero a un bajo costo. Lo que señalaba el caso de la Cruz Roja, la Junta de Beneficencia, ¿no es cierto?, las fundaciones, ¿no es cierto?, son instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces, esos sujetos económicos, las familias y las instituciones privadas sin fines de lucro, van a estar registradas en una sola cuenta, ¿no? Se va a llamar cuenta personas, instituciones privadas sin fines de lucro. Estos recursos que provienen para las personas, los recursos llamados por remuneraciones, por la prestación de servicios, ¿no es cierto?,
¿ya? Y aquellas ventas de los servicios producidos por las instituciones privadas sin fines de lucro también van a estar registradas en esta misma cuenta. Estoy indicándoles que aquellas operaciones que realizan estas instituciones privadas sin fines de lucro se incluyen dentro de la cuenta persona. Por lo tanto, cuando registremos una transacción que han realizado estas instituciones, vamos a observar que va a estar registrada como entrada y como salida en esa misma cuenta. Porque si es un pago de sueldos que las instituciones privadas sin fines de lucro hacen a sus empleados, entonces es un valor que va a ingresar a la cuenta persona. Pero sale de lo que se llaman las instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces, miren, aquí es donde se registra esta transacción en la misma cuenta que representa personas e instituciones privadas sin fines de lucro. Esto les voy dando como antecedentes porque ya cuando veamos el registro de las transacciones, ya no voy a estar repitiendo todo este laberinto de palabras, ¿ya? Ustedes ya deben tener claro para qué sirven, qué representan. Por eso es la parte introductoria y esas bases teóricas para que cuando ya veamos los esquemas contables, simplemente aplicamos lo que ya se les ha indicado. ¿Alguna pregunta, por favor, respecto a esto? Ya había mencionado cuáles son esas instituciones privadas sin fines de lucro. Antes ya lo había dicho, pues igual vuelvo a recalcar que son todas aquellas instituciones que tienen autonomía propia, ¿no es cierto? Son instituciones privadas, generan servicios para ser repartidos a la colectividad, pero su fin no es el de obtener ganancias, ¿no es cierto? Sino el de dar el servicio a la colectividad a bajos costos. Mira, una pregunta. Sí. Por ejemplo, usted dice que la cuenta de persona tenemos que poner persona y abajo institución sin fines de lucro, ¿verdad? Abajo no, en la misma cuenta. O sea, en la misma cuenta. Sí. Ahora, usted dice que hay que poner también lo que es entrada y salida. ¿Sería Ajá. lo que es el activo y pasivo o no? ¿Cómo? ¿Lo que es? Sería como el activo y pasivo. O sea, entrada activo y pasivo salida. A ver, no confundan, por favor, olvídense de la contabilidad general. Porque aquí nosotros vamos a registrar, miren, quién está generando el bien y quién lo está obteniendo y por ese concepto va a otorgar un flujo monetario. Aquí no hay debe haber activo pasivo, no. Simplemente el registro acá se va a llamar en una cuenta, se va a llamar entradas y salidas. ¿De qué? Del flujo monetario, ¿ya? Entonces, en una cuenta que les había dicho es una T grande, una T de Tomás, una T grande, una T mayúscula, ahí yo voy a poner el nombre personas, raya o familias, raya, IPSFL, instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Ya? Ahí van a estar estos dos agentes económicos. Entonces yo les ponía el ejemplo de que si hay empleados en la Cruz Roja, tienen que recibir sus sueldos. Entonces, ¿quiénes están recibiendo los sueldos? Las personas. En ese caso, vamos a registrar como una entrada en esta cuenta este valor que lo están recibiendo las personas. Pero para las instituciones privadas sin fines de lucro representa una salida de un flujo monetario, porque es el pago de sueldos y salarios. O sea, hay que tener claro por qué concepto pongo entrada y salida, ¿ya? Y ese es el registro en esta cuenta T, pero que van a ir los dos sujetos económicos. Y yo les había dicho que en las transacciones se registran en dos cuentas o en una misma cuenta. Y este es un ejemplo de que cuando se registra la transacción en una misma cuenta. En este caso, en esta cuenta que se llama personas, raya, instituciones privadas sin fines de lucro. No sé si contesté, señor Vázquez. ¿Está claro o no? Hola. Sí, mi. Ya. ¿Quién fue que preguntó? Ah, señor Figueroa. Ya, pensaba que era el señor Vázquez que me había preguntado. Bueno, seguimos con el otro sujeto económico, que es el gobierno. El gobierno o el Estado, ¿ya? Recuerden que el Estado, al Estado lo representan algunos organismos políticos, públicos y administrativos. En este caso, la administración pública, que va a estar representado por aquellos organismos llamados municipios, consejos provinciales, universidades, todo lo que es público, representan al Estado. ¿Qué nos dan aquellas instituciones
que representan al Estado. Nos van a otorgar servicios, ¿ya? Servicios, pero que, acuérdense, en una forma, a veces son gratuitos o a veces también el Estado nos da, pero a un bajo costo. El servicio de la educación, el servicio de la salud, por ejemplo, son servicios que el Estado otorga de manera gratuita, ¿ya? Ahora mismo la vacunación, por ejemplo, ustedes la educación en las universidades es una forma de recibir la educación en una forma gratuita, ¿ya? Pero esto es lo que se refiere a que el Estado a través de los diferentes organismos públicos nos entregan servicios. Los municipios, por ejemplo, también nos entregan servicios como es el servicio del agua potable, alcantarillado, etcétera. Son servicios que no nos regalan, es verdad, pero están dando supuestamente a un bajo costo. Son servicios que otorgan aquellas instituciones públicas o conocidas como administración pública, que representan al Estado. Por lo tanto, también se deben registrar aquellas transacciones que están representando al Estado, en este caso como un ente activo, que es el que nos está dando el servicio, y a las personas que somos los que estamos recibiendo ese servicio. Ya cuando veamos el registro de los esquemas contables, allí va a quedar más claro pues eso de las entradas y salidas. Por el momento yo estoy dando las bases teóricas, para luego que veamos los esquemas contables, pues ya irlos aplicando, ¿no? Por lo tanto, vamos a observar que en esta cuenta llamada el gobierno, o llamada, bueno, va a estar representada por una cuenta que se llama Gobierno General. Allí van a estar aquellas instituciones públicas que otorgan servicios, ¿ya? Como también vamos a registrar aquellas transacciones que le generan al Estado ingresos. Por un lado le generan ingresos y por otro lado le generan gastos. Entonces, eso también lo vamos a ir viendo cuando veamos los esquemas contables. Y una cuarta o un cuarto agente económico se trata del sector externo, ¿no? El sector externo, es decir, el país, cualquier país, se vincula con el resto del mundo a través del comercio exterior, es decir, a través de las ventas de aquellos bienes, ¿no es cierto? Aquella producción que se genera en un país, que son las ventas al exterior y se llaman exportaciones. Así como también con las compras que se realizan al exterior, que son las importaciones. Entonces, hay una relación de una economía o del país, por ejemplo, hablamos de Ecuador, con el resto del mundo a través del comercio exterior, ¿ya? También no solamente ventas de mercancías, sino también hay la prestación de servicios por parte de extranjeros que vienen al país a prestar los servicios o aquellos técnicos de nuestro país que se van al exterior a prestar servicios. Entonces se prestan servicios, ¿no es cierto?, tanto que vengan o que salgan del país y aquellas compras y ventas que se realizan desde y hacia el exterior. Por lo tanto, esa es la relación que se va a dar con el resto del mundo, ¿ya?, entre una economía y el exterior. Y todas esas transacciones que se van a dar o se van a relacionar entre una economía y el resto del mundo van a estar registradas en una cuenta que se llama sector externo, cuentas del exterior o resto del mundo. Con cualquiera de esos nombres se le representa a la cuenta que representa al sector externo. Entonces, estos son los agentes económicos que nosotros los vamos a ir mencionando en el registro de las transacciones. Y para terminar con la clase, pues les recuerdo que cada transacción genera flujos, ¿no es cierto? Ya les había dicho flujos reales y flujos financieros. Entonces, hay un registro entre el que entregó un bien, será un flujo real, ¿ya? Y el que recibió ese bien va a generar un flujo financiero. O sea, el pago de ese bien genera un flujo financiero. Entonces, ahí vamos a observar en un diagrama, que eso lo veremos en la próxima clase, el diagrama de flujos, tanto reales y financieros, que se articulan, ¿no es cierto?, con las transacciones que se dan en el sistema económico. Entonces, hasta aquí, por favor, la clase de hoy, para que tengan ustedes bien claro, y por favor revisen ya el capítulo 3 que está en el libro. Ayer les di el capítulo 2, ya hoy acabamos de ver el capítulo 3, pero nos falta, quiero empezar la próxima clase indicando
aquellos flujos reales y financieros, o sea, la gráfica, cómo se da ese diagrama. Yo ya les acabo de mencionar cómo se generan esos flujos. Ya sabemos por qué se genera un flujo real y por qué se genera un flujo financiero. Entonces, todo lo que las empresas producen y es lo que otorgan a las personas, ¿no es cierto? Como son los bienes, los servicios, ese es un flujo real. La prestación de servicios que las personas hacen a las empresas, ese es también un flujo real, la prestación de servicios. Por cada uno de esos flujos, es decir, por la venta de bienes que hacen las empresas, recuerden, se genera un flujo monetario financiero, que es el pago por esos bienes y servicios. Y la prestación de servicios que las personas hacemos a las empresas, esa prestación de servicios genera un flujo financiero. ¿Cuál es ese flujo financiero? El pago por esa prestación de servicios, ¿ya? Entonces, miren, cada transacción genera un flujo real y un flujo financiero. Y hay una correspondencia que se va a generar, pues, por cualquier transacción que se dé. Hay que identificar, entonces, cuáles son esas transacciones y nosotros allí, pues, ya identificamos de dónde hacia dónde va el flujo real y de dónde hacia dónde va el flujo financiero. Entonces, por favor, revisen el capítulo 3 o la unidad 3, que son las bases teóricas ya para esos esquemas contables, dado que en la próxima clase ya entraremos a los esquemas contables. Previo les indicaré pues cómo se dan el registro del diagrama de flujos, tanto reales como financieros. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Les invito a que revisen las clases y que revisen el libro. En el libro está lo que también acabo de mencionar. Ya, si no hay preguntas, voy a dejar de grabar, por favor. Dejar de grabar, si no se me hace más largo la bajada.